Bueno, buenos días España, buenos días Europa, buenas madrugadas Latinoamérica, buenos días, buenas noches, buenas tardes, etcétera, resto del mundo. Esta va a ser la primera entrega sobre Aristóteles y como saben estos videos son para personas que se están iniciando en la filosofía. Son videos básicos. Bueno, vamos a empezar de una vez con Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira en el 384 a.C. y murió en el 322 a.C. Se le ubica en el siglo III en el siglo III a.C. Fue discípulo de Platón en Atenas. En cuya academia, la de Platón, entró a los 17 años de edad. Aristóteles está considerado, posiblemente, sí, creo que está considerado el más grande filósofo que ha dado el mundo occidental, hasta hoy en día inclusive, ¿no? Aristóteles no le tocó una época tranquila políticamente hablando como a Platón, a pesar de que a Platón se le obligó a tomar la cicuta, que era la pena de muerte en aquel tiempo en Atenas, debido al contenido de sus charlas y de sus conferencias, ¿no? Pero a Aristóteles le tocó una época convulsa, históricamente convulsa, sin estabilidad política en Atenas. Aristóteles, como saben, fue maestro o tutor de Alejandro Magno, el gran conquistador, ¿no? No podemos decir, analizando la vida de Alejandro Magno, que Aristóteles haya sido muy determinante en su vida, ¿no? Fueron dos vidas completamente distintas, una dedicada al conocimiento y la de Alejandro Magno dedicada a la conquista y al poder, ¿no? Y a lo militar. Pero bueno, es un dato importante que haya sido el profesor, el tutor de Alejandro Magno. Alejandro Magno, como saben, fundó la ciudad de Alejandría. Y Aristóteles, entonces, hizo una labor titánica que fue sistematizar todo el saber de su tiempo, es decir, sistematizar todo el conocimiento humano que se había producido hasta el momento en el que él estaba viviendo, con el fin de colocarlo en el museo y en la biblioteca de la ciudad de Alejandría. A los 17 años entré en la Academia de Platón, creo que ya dije, en Atenas, ¿no? Aunque muy posteriormente Aristóteles fundará el Liceo, también en Atenas, que será, digamos que prácticamente sustituirá a la Academia de Platón. Como dato curioso, bueno, como la Academia de Aristóteles se llamaba el Liceo, pues en Francia los colegios públicos de estudios de secundaria y bachillerato se llaman liceos, ¿no? En Francia y también en Venezuela, por cierto, ¿no? No sé si en alguna otra parte del mundo, puede que sí. Me refiero a los colegios públicos, a las escuelas públicas, porque hay otras cosas a las que se les llama liceos, pero tienen que ver con el arte, sitios para dar conferencias. Me refiero al sistema de colegios públicos en Francia y en Venezuela. Y seguramente habrá alguna otra parte del mundo, ¿no?, donde se llamen así. En España se llaman institutos.
Hay 5 cosas muy importantes, digamos, que Platón, por decirlo así, descubrió o estableció. Hoy estoy un poco mal de la vista, veo mal, la tengo cansada. En primer lugar, descubrió el principio de la no contradicción. Y digo descubrió porque a lo largo de los siglos nadie ha podido contradecir este principio y a mí me parece que es absolutamente imposible de contradecir, valga la redundancia. El principio de la no contradicción es imposible de contradecir. Un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, mi perro es un pastor alemán. Esa sería una de las sentencias. La otra sentencia sería mi perro no es un pastor alemán. ¿Ambas sentencias pueden existir al mismo tiempo? No. O es un pastor alemán o no lo es. Entonces en eso se basa el principio de no contradicción. El ejemplo que más se utiliza es el del ser y no ser. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Cuando estamos vivos somos. Y cuando ya no estamos vivos, no somos. Y bueno, más adelante analizaremos con detalle este principio de no contradicción, que también se usa en las matemáticas en el campo de la lógica, ¿no? En segundo lugar, Aristóteles sentó las bases del razonamiento deductivo, lo cual prácticamente quiere decir que inventó la deducción, algo fundamental en la historia de la filosofía y sobre todo en la historia de la filosofía moderna. Es decir, la filosofía moderna, la que va del la que va desde los primeros años del siglo XVI o últimos años del siglo XV hasta que comienza la filosofía contemporánea, que no, bueno, algunos dicen que la filosofía contemporánea termina, o sea, comienza cuando se acaba. Bueno, algunos dicen que la filosofía moderna termina con Kant, aunque otros dicen que la filosofía contemporánea comienza con Kant. Pero bueno, en ese lapso, desde Descartes hasta Kant, y más o menos desde finales del siglo XV y principios del siglo XVI hasta Kant, es el periodo de la filosofía moderna, que es el periodo donde la filosofía se ocupa más de las matemáticas y de lo científico, o lo que se conoce hoy en día como ciencia, ¿no? Como ciencia pura, como las ciencias duras, ¿no? Bueno, en este periodo de la filosofía, Aristóteles sirvió de base a muchísimos filósofos, ¿no? Que al mismo tiempo eran matemáticos como Descartes, Leibniz, Kant, etc., Husserl. En tercer lugar, bueno, Aristóteles realizó la primera enciclopedia de su tiempo. Cuando yo hablo de filosofía, yo hablo del mundo occidental y de Europa. Y bueno, por ahí me pusieron un comentario de que yo era etnocéntrica, de etnia, ¿no? Bueno, creo que quisieron decir que soy eurocéntrica, ¿no? Bueno, no voy a decir si soy o no soy eurocéntrica porque me parece un debate realmente superficial y demasiado simplista. Es muy simplista, ¿no? Yo soy una persona que nació y se formó en Latinoamérica y tiene 16 años y medio viviendo en España, hija de españoles, ¿no? Lo digo porque, bueno, porque acusarme de eurocéntrica con 44 años y medio viviendo en Latinoamérica, ¿no? Pero el hecho es, y no cabe duda, y no hay lugar a la discusión, ¿no? Aunque no puedo apelar al principio de no contradicción, porque sí habría lugar a la discusión, pero es una discusión en la que yo de plano no pienso entrar nunca jamás. El mundo occidental está compuesto por Europa y América, y yo incluyo Rusia.
Particularmente yo la incluyo absolutamente. Por ejemplo, Dostoyevsky, que es un escritor ruso, ha tenido una influencia enorme en la filosofía contemporánea y en la actual, en la que se desarrolla hoy en día. Dostoyevsky es ruso, ¿no? Bueno, para mí el mundo occidental es Rusia, Europa y toda América, ¿no? En Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Entonces, ¿esta filosofía dónde nace? Pues nace en Grecia y es una filosofía europea. Yo solo voy a ocuparme de la filosofía occidental, cuyo origen es sin duda europeo y no tiene otro origen sino el europeo. No esperen de mí comentarios de supuestas filosofías incas o aztecas, ¿no? La filosofía es una cosa muy seria y muy complicada y requería para su nacimiento un grado de civilización en cuanto a desarrollo mental, desarrollo tecnológico, pero sobre todo desarrollo mental y desarrollo lingüístico, etcétera, muy complejo. O sea, la filosofía occidental, que es lo mismo que decir filosofía europea, aunque haya algunos filósofos norteamericanos y otros latinoamericanos, la filosofía occidental es Europa y nadie se tiene por qué sentir ofendido. Un boliviano no se tiene por qué sentir ofendido. Cuando seguramente Evo Morales, sin querer, muchas veces ha dicho cosas que se pueden enmarcar dentro de la filosofía occidental, es decir, dentro de la filosofía europea. La citan a cada rato y luego dicen que uno es eurocéntrico, ¿no? Pero no citan no voy a hablar, no soy especialista en las culturas incas, azteca o tolteca, etcétera, pero desde mi punto de vista, y no voy a decir desde mi humilde punto de vista, porque es obvio, desde mi punto de vista es imposible que una filosofía como la occidental haya podido nacer o compararse con alguna cosa producida por las civilizaciones inca o azteca. Y en cuanto a Oriente, Oriente sí tenía el nivel, cuando digo Oriente hablo de Asia, hablo de Japón, China, etc. Oriente sí tenía un grado complejo de civilización en esa misma época de Grecia e incluso antes. Y por supuesto Oriente produjo una filosofía que existe y se estudia, ¿no? Pero no es la que vamos a tratar en estos videos, ¿no? Yo debo decir que desconozco la filosofía oriental, la filosofía asiática. Y esto se va a centrar en la filosofía que se estudia en Europa, en América y fundamentalmente esto se va a centrar en esa filosofía porque es la que a mí me interesa, ¿no? Puede que en algún momento grabe algún video sobre filósofos judíos, me refiero a la época en que los judíos vivían en Asia, en esta región donde vivían los semitas, ¿no? Y de donde surgieron, allí, muy cerca de allí, surgieron las primeras civilizaciones conocidas, ¿no? Como los acadios y los que vinieron antes, ¿no? Definitivamente los pueblos semitas y los pueblos orientales y asiáticos y árabes también, obviamente, los pueblos semitas y los árabes, claro que desarrollaron una filosofía distinta a la nuestra. De eso no cabe la menor duda, pero yo creo que hoy en día incluso el mundo árabe estudia la filosofía occidental, por supuesto que acompañada y digamos que no digo mezclada, pero contrastada con la suya propia. Bueno, entonces cuando yo diga filosofía hablo de Europa. Y en cualquier parte, en cualquier cátedra esto lo dijo una vez, esto lo dijo el primer profesor de filosofía que yo tuve
en Venezuela cuando empecé el posgrado en filosofía hace ya muchos años, que era un argentino y que si me están escuchando venezolanos, muchos lo deben conocer porque da conferencias, sigue vivo, da conferencias en Venezuela, da clases en la Universidad Simón Bolívar y es Alfredo Bayota, a quien no se le puede acusar nunca jamás ni de eurocéntrico, ni de racista, ni de nada de eso. Alfredo Bayota en su primera clase dijo, vamos a estar claros, decir filosofía es decir Europa. Alfredo Bayota, argentino y venezolano por adopción. Bueno, entonces, cuando digo que Aristóteles realizó la primera enciclopedia de su tiempo, me refiero al mundo occidental. Ignoro por completo cuándo fue la primera enciclopedia del mundo árabe o el mundo asiático. En cuarto lugar, presentó una ética de las virtudes, cosa que no se había hecho. Y en quinto lugar, diseñó una forma de gobierno llamada politeia. El nombre no es muy original porque polis en griego es ciudad, ¿no? Y generalmente la política pues se da en las ciudades, ¿no? Bueno, su esposa, como dato curioso, Pitias de Aso, investigaba también y era una estudiosa al igual que Aristóteles y sus estudios hoy en día sus estudios serían catalogados o son catalogados en lo que hoy en día llamamos las ciencias biológicas, ¿no? Y bueno, es un dato curioso, ¿no? Cuando se habla de Aristóteles es imposible no mencionar a Platón a cada rato, porque si bien Aristóteles fue discípulo de Platón, Aristóteles muy rápidamente empezó a hacer una crítica de la obra de Platón y a mostrar enormes diferencias con la obra de Platón. Ahora, que un profesor tenga diferencias que un alumno tenga diferencias que el mejor alumno de un profesor tenga diferencias con ese profesor, no es una cosa mala, ¿no? Eso quiere decir que el alumno está aprendiendo y creo que eso no molestaría a ningún profesor, ¿no? Bueno, si el alumno es una persona, es un Aristóteles, ¿no? Bueno, entonces, así como Platón se identifica con el idealismo, Aristóteles se identifica con el realismo. Y esto es muy importante. Platón se identifica con el idealismo y versus Aristóteles que se identifica con el realismo. ¿Qué es el idealismo en Platón? Tienen que volver a escuchar los videos sobre Platón. El idealismo en Platón no es que soy un idealista, no es el significado, no es el significado cotidiano de la calle que le damos a la palabra, no. El idealismo de Platón remite a su teoría de las ideas. La cosa más importante en la obra de Platón es la teoría de las ideas, donde Platón dice que existen ideas y que estas ideas vienen dadas por la razón y que son totalmente ajenas a los sentidos. Debemos recordar que Platón dice una y otra vez que los sentidos no sirven para adquirir conocimiento. Y si acaso uno cree que adquiere conocimiento con los sentidos, pues nos están engañando, es un conocimiento errado, ¿no? Y para eso él hace su metáfora o su símil, el símil de la caverna, ¿no? Entonces, para Platón hay ideas, estas ideas son producto de la razón, es decir, del logos, de la inteligencia, palabra griega para la razón, inteligencia y otros términos. Entonces, el logos, la razón es lo que produce las ideas. La idea de perro, la idea de belleza, la idea de bien, la idea de árbol, ¿no? Y
y las ideas son perfectas para Platón. Estas ideas se reflejan en la vida real de forma muy imperfecta. Platón decía que, bueno, la idea es perfecta, ¿no? Ahora, la idea de perro es perfecta. Ahora, cualquier perro, para Platón, que uno vea en la vida real, es un perro porque participa de la idea, en mayúscula siempre idea de perro, pero participa en un porcentaje menor al 100%. Cada perro, o sea, son imperfectos. Cada perro participa de una forma distinta, en un porcentaje distinto de la idea de perro, pero no en un 100%. Entonces la realidad para Platón es algo sumamente imperfecto, pero la idea de perro es perfecta. Y entonces para Platón las cosas existen sí y solo si participan de la idea de esa cosa, ¿no? Si de esa cosa no hay ninguna idea en mayúscula, esa cosa no existe en la realidad. Por eso se identifica a Platón con el idealismo. El idealismo viene de idea. No es el concepto romántico de idealismo de la literatura, ¿no? Entonces, Platón es el idealismo. La razón ante todo y los sentidos no sirven para nada, o sea, no sirven para adquirir conocimiento. En cambio, Aristóteles es realismo. Aristóteles dice, esto no puede ser, refutando a Platón, dice, porque lo que yo conozco, lo poco o mucho que yo puedo conocer es porque lo estoy percibiendo a través de los sentidos. Y esto es una posición realista. Aristóteles dice, bueno, yo estoy viendo un árbol y por eso sé que existe, y lo estoy viendo con la vista, y estoy oliendo un olor, y lo sé porque lo huelo con la nariz, y siento frío, y lo siento con la piel. La única forma de captar la realidad que yo percibo es a través de los sentidos. Lo dice Aristóteles en un sentido totalmente realista, ¿no? Entonces está Platón, el idealismo versus el realismo de Aristóteles. Ahora, el realismo de Aristóteles no es el mismo realismo de filósofos que ya veremos de la Edad Moderna, que dicen que la razón hay que tacharla, que no sirve para nada. No. El realismo de Aristóteles es un realismo equilibrado. Él, por supuesto, cree fervientemente que obtenemos conocimientos a través de los sentidos, pero Aristóteles no tacha la razón. Platón tacha los sentidos, pero Aristóteles no tacha la razón, aunque en un primer momento dice todo lo que yo puedo, de todo lo que yo me entero a través de los sentidos. Entonces, Platón idealismo, Aristóteles realismo. Nuevamente, para Platón el conocimiento se reduce al mundo de las ideas, la razón, el logos. Y Aristóteles dice, el único mundo que yo percibo es el mundo de los sentidos. No veo otro. Bueno, luego, y hay que es indispensable, aunque a mí me fastidia un poco, pero es indispensable, ¿no? Para seguir con Aristóteles, seguir analizando en qué cosas refuta a Platón. Porque ahí es cuando Aristóteles comienza a pensar y a escribir. Él se introduce en la filosofía oponiéndose o mejor dicho criticando la obra de Platón. Entonces, para Platón, respecto a la ontología, es decir, el ser, para Platón trata de explicar el mundo de lo sensible a través del mundo de las ideas. Es decir, un ejemplo, el perro otra vez. ¿Cómo explica Platón que existe un perro?
Porque hay una idea de perro. ¿Cómo explica que existe un árbol? Porque hay una idea de árbol. Es decir, Platón va del mundo de las ideas, que no lo vemos, y que es ajeno a los sentidos, va del mundo de las ideas a la realidad, que es el perro que estamos viendo y el árbol que estamos viendo. Del mundo de las ideas a la realidad. Podríamos decir, pero estos conceptos son, en filosofía hay que tener muy claro para qué vamos a utilizar ciertos conceptos. Esto que voy a usar ahora, bueno, primero lo uso, repitamos, Platón va del mundo de las ideas al mundo de los sentidos. Explica el perro real porque hay una idea de perro. Es decir, que Aristóteles va desde la abstracción hasta lo real. En ese sentido, de la abstracción a lo real. Cuando digo abstracción no es un término, dije Aristóteles, me estoy hablando de Platón. Platón va del mundo de las ideas a lo real. Del perro ideal al perro que estamos viendo. Explica el mundo que existe, el que estamos viendo, desde el mundo ideal de la razón. Es decir, va del abstracto a la realidad. Lo que les quería decir es que la palabra abstracto no es una palabra de uso de Platón. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en filosofía, por ejemplo, el idealismo. Esa palabra la han usado otros filósofos con otro significado. Cuando hablamos del idealismo de Platón, pues tenemos que tener en mente lo que acabo de decir hace un rato, ¿no? El idealismo de Platón es lo del mundo de las ideas. En otros filósofos puede que sea otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué dice Platón? ¿Qué dice Aristóteles, perdón, respecto a eso? Aristóteles dice, esto es traducción de Aristóteles, vayan ustedes a saber quién de Aristóteles. Dice, el mundo ideal plantea los mismos problemas que el mundo sensible. La teoría de las ideas supone, pues, una duplicación ontológica innecesaria. Para Aristóteles, lo que ha hecho Platón es duplicar el problema de adquirir conocimientos, ¿no? Porque por supuesto que lo ha duplicado, porque obvia la realidad y se va a cuestiones puramente mentales, ¿no? Aristóteles no está de acuerdo con esto. Por otra parte, tampoco está de acuerdo con la dirección que toma Platón, ¿no? Por supuesto, a Aristóteles le parece más lógico partir del mundo real, es decir, de los perros que uno ha visto a lo largo de su vida, hacia el mundo abstracto, ¿no? Por llamarlo así, abstracto entre comillas. O sea, he visto muchos perros en mi vida y de allí me hago una idea de perro que es meramente mental. Claro, si lo vemos hoy en día, en cuanto a la dirección, de lo ideal a lo real y de lo real a lo ideal, le daríamos absolutamente la razón a Aristóteles, ¿no? Ahora, como ya dije antes, Aristóteles piensa que sí, que hay que ir de la realidad hacia lo abstracto, pero no tacha la posibilidad de que sea al revés, ¿no? Hay que decir que es un hombre bastante equilibrado, porque puede tener una opinión contraria a Platón, pero no invalidarlo del todo, ¿no? El número de ideas, bueno, Platón decía que el número de ideas era finito. Él no sabía cuántas ideas había, pero era un número finito. Y había una idea por cada cosa que existe. Aristóteles lo refuta y le dice que no, que lo que existe es infinito, las cosas que existen son infinitas, y obviamente lo decimos desde el día no lo estamos diciendo parados en el siglo III a.C., sino parados en el siglo XXI, podemos decir que, bueno, que Aristóteles tenía razón en el siglo III a.C., porque evidentemente las ideas son infinitas, porque hoy en día sabemos que el mundo es infinito,
que no solamente hay más planetas, sino más galaxias y no sabemos ni siquiera cuántas más cosas hay. Entonces refuta a Platón y dice que el número de las ideas no es finito, es infinito. Aquí podría alguien, un físico, quizás un físico teórico, decirme que no, que el mundo no es infinito, ¿no? Y como es un físico teórico con doctorado, que es lo que es al que yo le permitiría que me refutase eso, o que refutase a Aristóteles, perdón, no a mí que no soy nadie en filosofía, bueno, yo en ese tema no entraría porque habría que tener, aunque yo soy ingeniero y tengo conocimientos de física, habría que tener conocimientos de física a nivel de doctorado y de física teórica para poder decir y que el número de ideas, que el mundo, perdón, es finito, o sea que no es infinito, y para poder explicar por qué. Y si yo me siento frente a un doctor en física teórica como Sheldon Cooper, yo tengo a Sheldon aquí, Sheldon, de la teoría del Big Bang, ¿no? Entonces yo me encuentro con Sheldon Cooper, doctor en física teórica, y me dice que el mundo es finito y que él desafía a Aristóteles y me quiere explicar por qué, y yo salgo corriendo. Yo le digo, no, mira Sheldon, no, yo te voy a hacer, Sheldon, ¿qué es lo que le gusta a él? Pasta con salchichas. Te voy a hacer pasta con salchichas. Pero no, porque no lo voy a entender. Y uno debe estar muy consciente de sus limitaciones. Hoy en día, debido a las redes sociales y al libertinaje, que hay una libertad de expresión en exceso, todo el mundo opina. De repente alguien me pone debajo de este video, el mundo es finito y punto. Bueno, yo ese tipo de comentarios no los pienso responder, ¿no? Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Todavía no podemos refutar a Aristóteles, ¿no? Ni siquiera lo saben los físicos teóricos. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y obviamente yo sé que la explicación no la voy a entender, a pesar de mi formación como ingeniero, porque hay que ser un físico con un doctorado y además un físico teórico, con mucha experiencia para poder medio aproximarse a decir que el mundo es finito o infinito. Cuando hablo de un gran físico no me refiero al señor de la silla de ruedas que ya está muerto. Este señor es un señor que utilizó su enfermedad y que los que lo manejaban utilizaron su enfermedad para convertirlos en el supuesto físico más brillante de nuestro tiempo, ¿no? Eso es totalmente falso. Este señor, que ni siquiera lo menciono, no le voy a dar el gusto de mencionarlo, no es ni por casualidad el filósofo más brillante de nuestro tiempo, en lo absoluto. Yo lo considero un showman de la física. Dije filósofo, estaba hablando de físico. Bueno, este señor de la silla de ruedas era un showman de la física. Lo mercadearon para eso, hicieron dinero con eso, y bueno, lo de la teoría del Big Bang, los agujeros negros, lo han desarrollado mucho mejor otros físicos que no son tan conocidos, ¿no? Y en general un físico, aunque haya ganado un premio Nobel, ¿en este momento ustedes recuerdan algún físico que haya ganado un premio Nobel recientemente? ¿Algún nombre? ¿Recuerdan algún nombre? No, ¿verdad? No lo recuerdan, porque eso no es comercial. Pero mostrar a un hombre en silla de ruedas haciendo grandes investigaciones científicas sí era muy comercial. A eso sí se le podía meter mucho marketing, ¿no? Y eso fue lo que se hizo con este señor, ¿no? Pero este señor no era ningún genio de la física. Con él se hizo un exceso de marketing, ¿no? Además, una cosa totalmente inmoral. Inmoral porque de este señor se sabe que maltrataba a su segunda esposa, ¿no? Y que no era muy buena persona que se diga, ¿no? Y la excusa de que, bueno, se portaba mal porque estaba condenado a una silla de ruedas, esa excusa a mí no me sirve. O se portaba mal porque su sistema físico se estaba deteriorando día a día, esa excusa tampoco me sirve.
Lo que parece seguro es que su mente sí funcionaba bien y le gustaba ser famoso. Bueno, volvamos sobre Platón y Aristóteles. Para Platón hay un número finito de ideas que representa el número finito de cosas que existen. Aristóteles dice que no, que existen cosas infinitas y que el número de ideas es infinito. Eh, ah, y además Platón dice, Aristóteles dice, tengo que hacer una chuleta cuando voy a grabar estos videos de filosofía porque sobre todo en Aristóteles es muy vasto todo y si no lo ordeno en un cierto, si no le pongo un cierto orden, me voy por la tangente y no, hay que seguir un orden para poder tocar todos los puntos, ¿no? A mí me gustan más los videos que haré posteriormente sobre los puntos que más me interesan de algunos filósofos, ¿no? Pero evidentemente primero hay que introducir a los filósofos, ¿no? A cada uno de ellos. Perdón, esto es el pexicola, pero bueno. Eh, Aristóteles dice que las ideas son infinitas. Además dice que las ideas, claro, él está usando el concepto de Platón cuando dice esto. Recuerden que él no cree en las ideas, pero él dice, las ideas se relacionan entre sí y además se intersectan. Entonces, la intersección de una idea con otra es otra idea. La intersección entre tres ideas es otra idea. La intersección entre todas ellas, todas las intersecciones habidas y por haber, son nuevas ideas. Y además, dice Platón, cada relación entre una idea y otra es una idea. O sea, la relación también es una idea. Entonces dice, además de que el número de cosas es infinito, también lo es el número de ideas porque se intersectan, porque la relación de una idea con otra también es una idea, etcétera, ¿no? Entonces refuta a Platón en ese número finito de ideas. Además que lo más importante de esta refutación es que para Aristóteles también habría que considerar una idea, la relación de una idea con otra idea. Bueno, luego, respecto a las gradaciones intermedias entre la idea y su negación. Platón decía, esto es una cita textual de Platón, las ideas son inmutables e inmóviles, es decir, que no cambian y no explican el cambio. Bueno, entonces, esto es redundante. Las modificaciones o gradaciones se dan en las cosas sensibles, o sea, un perro envejece y nosotros también. Para Platón las ideas no explican esto. La idea de perro no explica por qué el perro cambia a lo largo del tiempo, porque envejece. La idea de ser humano en Platón no explica por qué a mí el pelo ya no es castaño claro, sino gris. Se ve aquí muy oscuro, pero en realidad es gris y hay más del 50% son canas. Es decir, la transformación de las cosas no la explica Platón en sus ideas. Con sus ideas, y además Platón admite que no sabe cómo explicarlo. ¿Y qué dice Aristóteles? Aristóteles dice que él sí lo explicaría, porque él dice, a la idea de bueno, lo explico con un ejemplo, porque explicar a Aristóteles sin ejemplo es un poco difícil, ¿no? Aristóteles dice, por ejemplo, está la idea de bueno y está la idea de malo. O sea, la idea de una cosa y su opuesto. En eso coincide con Platón. Aristóteles dice, está la idea de bueno y la idea de malo. Y además, entre ellas dos está toda una graduación. Es decir, medio bueno, medio malo, más bueno que malo, 85% bueno, 15% malo. O sea, hay una graduación infinita de posibilidades, ¿no? Entonces, para Platón también existiría la idea de persona, para Platón no, para Aristóteles también existiría la idea de persona 85% buena, 15% mala. Y todas las ideas intermedias, ¿no? Entonces Aristóteles, dice que así se explica el cambio, ¿no? En un ser humano, ¿cómo sería? Bueno, el ser humano, ¿qué es?
el ser vivo, y el ser humano muerto, ¿no? Y en el medio, pues el ser humano con 0,5 años de edad, el ser humano con 1 año, etc. Y así Platón, Aristóteles explica el cambio que sufren las cosas reales y que según él Platón pudo haber explicado en su teoría de las ideas. Vuelvo a repetir que para Aristóteles la teoría de las ideas no es válida, pero para refutar a Platón usa la teoría de las ideas y dice, si yo tuviese esa teoría, le agregaría esto, esto, esto. Luego, Platón no se explica cómo son y cómo se originan las ideas. La teoría de las ideas no explica cómo se han originado estas. Las ideas permiten explicar mediante la participación es el porcentaje que la cosa real tiene de la idea. Las ideas permiten explicar mediante la participación cómo son las cosas, pero no permite saber cómo son y cómo se originan las ideas. Platón solamente afirma que las ideas son eternas. Platón dice que no sabe de dónde salen las ideas. Él no lo sabe, solo sabe que son eternas. ¿Qué dice Aristóteles? Por ejemplo, para él, y hasta este manual que tengo aquí lo explica con un ejemplo. Es que leer Aristóteles sin recurrir a ejemplos, no lo recomiendo, ¿no? O sea, no recomiendo leer Aristóteles entrándole así, sino leer primero una introducción sobre Aristóteles escrita por algún filósofo moderno, contemporáneo, actual, y luego entrarle a los textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Aristóteles la idea o concepto de perro o de pájaro se deriva de la experiencia sensible después de haber visto un variado número de perros o pájaros, ¿no? Bueno, es lo mismo que dijimos antes, ¿no? Para Aristóteles ve perros y sabe que existe la idea de perro, porque los ve. Y dice que Platón procede del recuerdo de una idea prototípica. Sí, bueno, Platón... Platón tiene muchos fallos, porque claro, Platón dice que existe la idea de perro, ¿no? Pero no quiere admitir que esa idea proviene de la realidad, porque él dice que la realidad proviene de la idea, ¿no? Esto es bastante absurdo, ¿no? Porque si Platón piensa que de la realidad no se puede llegar a las ideas, ¿de dónde sacó la idea de perro? Es que la sacó de los perros que vio. Pero él era muy terco, ¿no? Y decía, no, es una idea que ha salido, que ha venido, ¿no? No sé de dónde ha venido, pero me ha llegado, ¿no? Bueno, con esta forma de hacer de Platón ya imaginarán por qué lo condenaron a muerte, ¿no? Esto es un chiste porque nadie sabe por qué lo condenaron a muerte. Lo único que ha trascendido es que lo condenaron a muerte y en esa época le daban al condenado un vasito de veneno, la cicuta, y se lo tenía que tomar. ¿Qué pasaba si no se lo quería tomar? Ni me pregunten porque no lo sé. Luego, para Platón las ideas no existen separadas de las cosas. Perdón, las ideas existen separadas y separadas de las cosas. Ya lo dijimos, para Platón la idea es una cosa... la idea es una cosa del otro mundo, allá arriba, ¿no? La idea de perros, allá arriba me refiero a la mente, en la razón, en la inteligencia pura, ¿no? La idea no tiene nada que ver con el mundo de los sentidos, que es vulgar y pedestre, ¿no? Aristóteles lo refuta y Aristóteles dice, eso no está justificado. Porque Aristóteles dice que la esencia de una idea, por ejemplo, la esencia de la idea de perro, está en cada perro que existe en la vida real. La esencia de ser humano está en cada ser humano que existe en la vida real, ¿no? No quiero todavía entrar en lo que es el ser, pero la esencia para Platón es el ser. El ser. El ser, que es el gran descubrimiento para Platón, no, para Aristóteles. Para Aristóteles la esencia es el ser. No quiero volver a grabar esto. Ustedes tomen en cuenta
bueno, los errores y tachan y se están tomando apuntes. Para Aristóteles, la esencia pasará a ser el ser. Y de ahí la importancia de Aristóteles, porque la filosofía es la pregunta por el ser. Eso es la filosofía, la pregunta por el ser. Es decir, por la esencia. La pregunta por el ser. Que sigue siendo la pregunta de la filosofía hoy en día. Sigue siendo. Pero vamos a llamarlo esencia por ahora. El único filósofo anterior a Platón que habló del ser fue un presocrático, Parménides. Yo tengo por ahí, es que no lo, tengo en un disco duro los videos sobre los presocráticos, pero no logro, no logro verlos en este ordenador. Parménides es quizás el más importante de los filósofos presocráticos porque fue el único que habló del ser. Es el precursor de Aristóteles. Parménides los presocráticos dejaron algunos 5 líneas, algunos 20 líneas, no mucho más, algunos 3 líneas. Parménides dejó un poema, pero eso ocupa 1,5 páginas, eso es todo lo que dejó. Y bueno, eso sí, cuando lo único que deja un filósofo, porque todo lo demás se perdió evidentemente en aquella época, ¿no? Es 1,5 páginas, es muy difícil decir Parménides dijo esto o dijo aquello. Hay una cantidad de filósofos que para mí son charlatanes que han ganado buen dinero ocupándose de Parménides, escribiendo libros de 2,000 páginas sobre Parménides. Es totalmente absurdo que de 1,5 páginas, que con 1,5 páginas, que es lo que queda de Parménides, que además es un poema, se puede escribir un tratado filosófico de 5,000 páginas hablando de la 1,5 páginas que dejó Parménides. Esa 1,5 páginas que dejó Parménides está fuera de contexto, jamás sabremos en qué contexto estaba. Y bueno, yo huyo de los especialistas en Parménides porque como el mundo intelectual que quiere saber realmente qué quiso decir Parménides, pues ellos se venden muy bien con eso y cada libro nuevo sobre Parménides que sale, pues lo compran todos los filósofos y dan conferencias y demás, ¿no? Pero bueno, Parménides habló del ser y hablaremos de Parménides. Y por cierto, para Parménides el ser era inmutable, no cambiaba. Bueno, vamos a rematar la pelea, que no es una pelea, es una confrontación. La confrontación entre Platón y Aristóteles con lo siguiente. Para Aristóteles la imagen mental o idea se apoya en una percepción sensible anterior y no hace falta recurrir a un trasmundo ideal, más allá del mundo sensible para explicar el conocimiento. Y creo que quedó claro, ¿no? I hope so. Bueno, la metafísica. La metafísica fue un término acuñado por Aristóteles. No recuerdo. Alguna vez yo traduje unos pasajes de Aristóteles en griego ático, que es el griego que se hablaba en Atenas en el siglo III a.C., pero lo he olvidado, ¿no? Fue hace muchísimos años. En una de las tantas prehistorias de mi vida, ¿no? Pero bueno, la metafísica es abordada por primera vez por Aristóteles, ¿no? Y para él, ese libro llamado Metafísica de Aristóteles que venden y que en español la mejor edición indiscutiblemente y no compren ninguna otra es la de Gredos, edición editorial española dedicada a la filosofía y muy costosa, pero vale la pena. Por ahí la tengo. Por ahí tengo Aristóteles en Gredos. Bueno,
La metafísica de Aristóteles no es un libro que él escribió de un tirón, o que él dijo, bueno, voy a hacer un esquema, estas van a ser las partes del libro y me pongo a escribirlo. No. Él agrupó, en un momento dado de su vida, agrupó un montón de escritos diversos que había escrito en distintas épocas y en distintos lugares, ¿no? Los agrupó, los acomodó en cierto orden y a ese libro lo llamó La Metafísica. Para Aristóteles, la metafísica, originalmente él tomó todos estos escritos diversos y con ellos formó 14 libros distintos. Y en un momento dado, 14 libros le parecieron una cosa que estaba muy dispersa y decidió con esos 14 libros hacer uno solo, que es la metafísica, ¿no? Y que es el que podemos adquirir hoy en día, ¿no? Como dato curioso les diré que nadie ha traducido la obra íntegra de Aristóteles desde el griego ático al español. Nadie. Al español no. La primera traducción, y no fue al español sino al latín, de la obra de Aristóteles la hizo Tomás de Aquino. Pero lo tradujo del árabe, porque Tomás de Aquino no dominaba el griego ático. Los árabes que dominaban el griego ático, bueno, el aporte de los árabes al conocimiento y a la cultura mundial es impresionante, ¿no? Es verdad que no están en el mundo occidental, pero hemos tomado muchas cosas de ellos, ¿no? Por ejemplo, los números que no son romanos, los que usamos habitualmente, son números árabes, que yo he escuchado a varios españoles la aberración de decir que son números latinos, ¿no? No, mi amor, no. La religión, o sea, el cristianismo no produjo nada bueno, y mucho menos números. El cristianismo es ajeno a las matemáticas, por eso España está tan mal en matemáticas. Esos números que usamos todos los días son los números árabes. Por ejemplo, el concreto armado, indispensable en la construcción de rascacielos al principio de los rascacielos y en miles de cosas, represas. El concreto armado fue para cambiar totalmente de tema, o sea, de los números paso al concreto armado. El concreto armado es un invento árabe. Bueno, y hay tantos inventos árabes que, bueno, en lo que es ingeniería, y sobre todo en la ingeniería civil, ingeniería de caminos, bueno, la cantidad, ingeniería hidráulica, la cantidad de inventos árabes es impresionante, ¿no? Y hoy en día los vemos como si fueran inventos surgidos de la cultura occidental, pero no. Lo que sí no vamos a ver aquí es la filosofía árabe. Pero obviamente el mundo occidental asimiló porque le convenía y necesitaba muchísimos conocimientos aportados por los árabes, ¿no? Es que los árabes han producido tantos conocimientos, y no estoy hablando de filosofía, tantos, pero tantos que es increíble. Bueno, y que por eso también hay muchas críticas contra Europa de parte de los Estados Unidos, de parte de Latinoamérica. Aquí llegan los latinoamericanos y dicen, pero ¿por qué Europa no echa a esos asquerosos musulmanes de aquí? No, señores, primero no son asquerosos y en segundo lugar, ellos han creado, o sea, es el pueblo árabe que se hizo musulmán a partir del siglo VII después de Cristo. Cuando surgió el musulmán, el pueblo árabe, los árabes han inventado de todo. Le han dado a Europa tantas cosas que por eso Europa, consciente del aporte de los árabes, trata de que se asimilen y de reducir el extremismo. Y bueno, Europa usa sus métodos para tratar de reducir cada vez más el extremismo hasta que el Estado Islámico y esas cosas desaparezcan, ¿no? Pero sobre todo a mí, un amigo judío, que ya no es mi amigo, me dijo que él no soportaba que en España hubiera tantas mezquitas, y es un venezolano recién llegado, sin papeles ni nada. Y yo le dije, pues si no te gusta que en España haya tantas mezquitas, te puedes regresar a Venezuela si quieres inmediatamente. Aquí no te estábamos esperando.
Esto no es una defensa, por supuesto, de los atentados hechos por los musulmanes, o mejor dicho, por el Estado Islámico. Pero el mundo árabe le ha dado al mundo entero un montón de cosas. Que, bueno, el alféizar de las ventas. Bueno, ha enriquecido el español. La mitad de lo que hablamos en español es árabe. Todo lo que empieza por alféizar, palabra árabe. Almohada, palabra árabe. Alicante, palabra árabe. Alhambra, Andalucía, también viene del árabe. Bueno, obviamente, ellos ocupaban todo eso. Bueno, hay tantas palabras. Alfiler. Bueno, hay tantas palabras que provienen del árabe. Ahora solo recuerdo las que empiezan por AL, pero hay un montonazo, ¿no? Entonces, en el lenguaje, en la construcción, en la ingeniería, en la arquitectura, en los textiles, en la música, en el arte. O sea, los árabes no son nada deleznables, porque hay gente que dice, bueno, fuera de España, árabes y africanos. Por ejemplo, el señor Abascal de Vox, que por cierto me enteré que Vox fue el que denunció uno de los videos por los cuales la última denuncia sobre un video que estaba en Concha Seijas 2 fue de parte de Vox, porque al parecer dije que los de Vox eran fachas. Pues no, pero si ustedes no son fachas, yo seguramente estaba borracha. Pero, señor, yo no, o sea, le pido a Vox disculpas, ¿no? Pero bueno, el señor cultísimo, ¿no? Que preside ese partido de ultraderecha, perdón, ellos no son ultraderecha, perdón, señores de Vox, yo los respeto, pero una enormidad. Este señor que preside Vox, este partido político tan bonito, este señor Abascal, que por cierto su apellido es de origen árabe, dice que tanto árabes como africanos deben irse de España, porque además no sirven para nada. Bueno, ahí podemos ver el grado de inteligencia de los políticos, ¿no? En este caso, un político de ultraderecha, y lo vuelvo a decir porque estoy diciendo la verdad. ¿Dónde están los inventos de los africanos? ¿Dónde está la cultura africana? No me digan que los africanos tuvieron menos oportunidades que los árabes para producir tanto conocimiento. Música, arte, matemática, geometría, construcción civil, arquitectura y textiles, ¿no? África ha tenido un territorio mucho mejor, mucho más grande. ¿Cómo va a equiparar el mundo africano con el mundo árabe, Abascal, diciendo que es la misma cosa y que se vayan todos? Por favor. Empezando que yo no quiero que se vaya ninguno. Ninguna persona que ha emigrado para aquí no quiero que se vayan, ¿no? Pero equiparar. No vamos a decir que el mundo árabe es superior al africano, ni al revés, pero son dos mundos totalmente distintos como que para que este señor los ponga en el mismo plano y diga fuera. Y este señor cada vez tiene más votos. Bueno, la metafísica, como ya dije, eran escritos dispersos y diversos de Aristóteles. Primero los reunió en 14 libros distintos y después decidió meterlos en un solo libro y lo llamó Metafísica. Yo no sé, pero para que esto no se les haga pesado, como estamos llegando a una hora, voy a cortarlo aquí y grabo otro. Porque como son videos, yo siempre digo que no voy a hacer comentarios personales, pero es imposible. Como son videos un poco pesados para el que está empezando con la filosofía, considero que hasta una hora es mucho, ¿no? Entonces, 11:55 de la mañana, 15 de junio de 2021, Madrid, España. Ya vuelvo.